15 años sin verla. Y aquel día el millonario decidió volver al pueblo para visitar a su madre. Pensó que sería solo un reencuentro, pero al tocar la vieja puerta de su infancia, algo lo hizo quedarse inmóvil. Lo que encontró al otro lado lo dejó helado, y su vida nunca volvió a ser la misma. Antes de seguir, cuéntame, ¿desde qué rincón del mundo estás viendo esta historia? Suscríbete y deja tu like, porque lo que viene a continuación toca el alma. El chirrido de la puerta fue tan agudo que hizo eco en toda la calle vacía. Esteban Herrera se detuvo bajo la lluvia, respirando con dificultad. Había pasado 15 años evitando ese momento, 15 años jurándose no volver hasta ser alguien. Y ahí estaba, frente a la casa donde había crecido, ahora casi en ruinas. Empujó la puerta con cuidado. El aire que salió de adentro estaba cargado de polvo y humedad. La madera del piso se quejó bajo sus zapatos y el reloj del comedor marcaba una hora imposible. Las 10:37, la misma en que se marchó. «¿Mamá?», llamó dudando. Nadie respondió. Caminó despacio entre los muebles cubiertos con trapos. La casa parecía más pequeña, o quizá era él quien había crecido demasiado. En la mesa había una vela consumida, un frasco vacío de medicinas y un sobre con facturas atrasadas. Repitió más fuerte: «¿Mamá?». Un sonido leve respondió desde el pasillo. La puerta del dormitorio se abrió y una figura temblorosa apareció apoyándose del marco. Doña Ramona. Por un instante, Esteban no la reconoció. El cabello blanco, la piel fina y arrugada, las manos temblorosas, los ojos hundidos. La mujer fuerte que recordaba parecía haber sido reemplazada por una sombra. Ella también lo observó, confundida, como si dudara si era real. «Esteban», susurró, con una voz tan débil que parecía desvanecerse con el viento. Él no pudo contestar. La garganta le ardía. Ella dio un paso inseguro y por un momento él creyó que caería. La sostuvo de los brazos. Fue la primera vez que la tocó en 15 años. Su cuerpo estaba frío, frágil, liviano. «Pensé que no volverías nunca», dijo ella, sonriendo con ternura resignada. «Volví», respondió él, con la voz quebrada. Se abrazaron, pero no fue un abrazo inmediato de alivio. Fue torpe, lleno de tiempo acumulado, como si ambos tuvieran miedo de romper el pasado con un solo gesto. Ella se apartó suavemente. «No me mires así. Estoy bien. Solo la casa está un poco vieja». «Un poco», repitió él mirando las paredes agrietadas. El techo tenía goteras. La ventana estaba sellada con cartones. En la cocina encontró una botella de agua turbia y un pedazo de pan duro envuelto en papel. «¿Desde cuándo no tienes luz?» «Hace unos meses. Pero tengo velas, hijo. No te preocupes». «¿Y comida?» «Comí más temprano. Mireya me trajo un panecito», mintió con una sonrisa. El silencio fue más doloroso que cualquier reproche. Entonces alguien golpeó la puerta. Una mujer robusta entró con un olor fuerte a perfume barato. «Doña Ramona, mire qué visita», dijo con falsa alegría. «Mi hijo, Esteban», presentó la madre con orgullo. «Ah, el de la capital. ¿Cuánto tiempo? Su madre ha pasado por mucho, pero ya tiene quien la cuide, ¿eh?», dijo Mireya, dejando un pan sobre la mesa. Esteban la observó con frialdad. «Gracias por su ayuda. Ya no será necesaria». La sonrisa de la mujer se tensó. «Solo quería ser amable», replicó antes de irse. Doña Ramona suspiró. «No la juzgues. A veces me trae cosas viejas», dijo él con rabia contenida. «No tengo a nadie más», respondió ella, bajando la voz. Esteban se acercó al dormitorio. La cama era estrecha, cubierta con una manta rota. En el techo, una gotera caía sobre un balde oxidado. Recordó la última vez que la vio, sonriendo, con un delantal limpio, despidiéndolo en la puerta. Que ahora esa sonrisa apenas sobrevivía. Cuando regresó a la cocina, ella lo miró en silencio. «Sigues igual, hijo». «¿Y tú?», dijo, conteniéndose. «Sigues siendo lo más grande que tengo». Preparó algo de arroz con cebolla, usando lo poco que había. El aroma llenó la casa, devolviéndole vida por unos minutos. Comieron juntos, despacio. Ella trató de mantener una conversación ligera, pero sus manos temblaban sobre la cuchara. «Hace mucho que nadie cocina aquí», murmuró. «Eso va a cambiar», dijo él con decisión. Esa noche, cuando ella se durmió,
Esteban recorrió la casa con la linterna del celular. Contó 7 goteras, 3 grietas grandes y una docena de objetos rotos. Dejó dinero bajo una taza vacía y se sentó frente a la ventana. Afuera la lluvia se había detenido. El amanecer lo encontró con los ojos rojos. Miró la casa desde el portón. El techo torcido, la pintura descascarada, la puerta que ya no cerraba bien. Y en medio de todo eso, su madre dormía dentro respirando con esfuerzo. Apretó los puños. «Voy a arreglarlo todo, mamá», susurró. Las lágrimas le nublaron la vista. El millonario que había conquistado el mundo acababa de descubrir que no había conquistado nada. Dentro, el reloj seguía detenido en las 10:37, como si el tiempo, igual que ella, lo hubiera estado esperando. El amanecer llegó con un silencio denso. El sol apenas se filtraba entre las nubes grises, iluminando el techo húmedo de la vieja casa. Esteban estacionó frente al portón y se quedó unos segundos dentro del coche, observando la fachada. La pintura descascarada, la puerta torcida, los vidrios rotos, todo parecía más frágil a la luz del día. Respiró hondo. No había dormido en toda la noche. Abrió la puerta del auto, tomó una bolsa con víveres y caminó hacia la entrada. Al tocar, la puerta se abrió sola. «Mamá, soy yo», dijo con voz suave, asomándose. Doña Ramona estaba en la cocina, doblando cuidadosamente un trapo viejo. Levantó la vista con sorpresa, aunque trató de ocultarlo. «¿Tan temprano?» «No hacía falta, hijo. Pasé por el mercado», dijo él, mostrando la bolsa. «Traje un poco de comida y algunas cosas básicas». Ella sonrió, aunque sus ojos mostraban incomodidad. «Te lo agradezco, pero no hacía falta. Todavía tengo un poco de arroz». Esteban dejó la bolsa sobre la mesa y fingió no escucharla. La cocina olía a humedad y a gas viejo. Sobre el fregadero, los platos estaban limpios, pero no había rastros de haber cocinado nada en días. Se acercó a la mesa. Había un sobre abierto con el logo del banco y una factura de electricidad marcada con una advertencia roja. «¿Hace cuánto no pagas la luz, mamá?» Ella bajó la mirada. «Unos meses, pero vendrá el muchacho del barrio y la reconectará. Todo está bajo control». Esteban suspiró. «Eso no es estar bajo control. No empieces, hijo. Estoy bien». Antes de que pudiera responder, una voz irrumpió desde la puerta. «Buenos días, doña Ramona», dijo una mujer de voz aguda. Era doña Mireya, vestida con una bata de flores demasiado colorida para la hora. Su perfume llenó la casa antes que ella. «Mireya», dijo Ramona, apurada. «Qué temprano». «Pasaba a saludar», respondió la vecina, entrando sin esperar invitación, y a conocer al hijo que por fin volvió. Esteban giró lentamente. Mireya le sonrió de manera amplia, mostrando un exceso de confianza. «Así que usted es el famoso Esteban, ¿eh? Su madre no habla de otra cosa». «No sabía que tenía tantas admiradoras», respondió él con cortesía forzada. «Ay, por favor», dijo ella, riendo con una mano en el pecho. «Si yo fuera su madre, estaría orgullosa. Mire qué porte, qué elegancia». Doña Ramona la interrumpió, incómoda. «¿Querías algo, Mireya?» «Solo pasar a dejarle este pan. Es del día de ayer, pero todavía sirve», dijo sacando una bolsa de su cartera. «Ya sabe que conmigo nunca le falta un favorcito». Esteban la observó con atención. La mujer hablaba con dulzura, pero cada palabra tenía un filo escondido. «Se lo agradezco», dijo su madre con gratitud sincera. «No faltaba más», respondió Mireya mirando alrededor. «Ay, pero qué casa tan grande, aunque un poco descuidada. Imagino que ahora que usted volvió, señor Esteban, las cosas mejorarán». El tono fue amable, pero el mensaje no. Él sonrió sin devolver el gesto. «Eso espero». Mireya apoyó los codos sobre la mesa, acercándose a doña Ramona. «Ya ve, señora, hay que estar pendiente. Aquí la gente no perdona. Hay que tener a alguien que cuide de uno». «Eso he tenido», respondió Ramona inocente. «Siempre me has echado una mano». «Claro que sí», dijo la mujer, apretándole la mano con falsa ternura. «Pero no me haga quedar mal. Cuando su hijo se fue, yo era la que le ayudaba con las cuentas, ¿recuerda?» Esteban arqueó una ceja. «¿Con las cuentas?» «Sí, una ayudita de vez en cuando. Nada importante. Yo misma pagaba algunas cositas para que no le cortaran los servicios». «Y aún así la casa sigue sin luz», dijo él sin apartar la mirada. Mireya parpadeó incómoda. «Bueno, últimamente las cosas están difíciles»,
Usted sabe cómo es. Sí, lo sé perfectamente, respondió, y el silencio se hizo pesado. Doña Ramona intentó suavizar el ambiente. Ella ha sido buena conmigo, hijo. No seas tan duro. No soy duro, mamá, dijo él bajando la voz. Solo quiero entender. La vecina se levantó, fingiendo ofensa. Yo solo trato de ayudar. Y créame, no todos lo harían. Hay quienes se olvidan de dónde vienen, dijo con una sonrisa cargada de veneno. Esteban la acompañó hasta la puerta con educación cortante. Gracias por el pan. Ya no hace falta que se preocupe más. Mireya sonrió, pero sus ojos destilaban molestia. Oh, no me malinterprete. Yo solo quiero lo mejor para su madre. Después de todo lo que ha pasado, sola, dejó caer la última palabra con intención. Que Dios la bendiga, Esteban. Cerró la puerta con suavidad, pero la frase quedó flotando en el aire como una daga. Doña Ramona se sentó despacio, evitando mirarlo. No deberías tratarla así. No deberías dejar que te trate así a ti, respondió él. El silencio volvió a llenar la habitación. Esteban recogió los papeles de la mesa y los ordenó con calma. Entre ellos, encontró una carta del banco. La abrió sin preguntar. La cuenta de su madre estaba vacía desde hacía meses. ¿Qué pasó con tus ahorros?, preguntó, conteniendo el enojo. Hubo un problema, pero nada grave. Estoy esperando que se solucione. ¿Problema? ¿Qué tipo de problema? Uno familiar, respondió ella, bajando la mirada. Esteban entendió que no conseguiría más respuestas ese día. Guardó silencio, dobló la carta y la dejó sobre la mesa. Voy a ir al pueblo. Regreso más tarde, dijo finalmente. No te preocupes tanto, hijo. Todo se arreglará, murmuró ella, sin saber que sus palabras lo herían más de lo que imaginaba. Antes de salir, Esteban se detuvo en la puerta. Doña Ramona había vuelto a sus tareas, moviéndose con lentitud, fingiendo normalidad. Pero la casa seguía oscura, las facturas seguían sobre la mesa y el todo está bajo control, sonaba vacío. Afuera, el sol se escondía entre las nubes. Mientras cerraba el portón, escuchó la voz de Mireya al otro lado de la reja, hablando con otra vecina. Pobre señora Ramona, lo que ha pasado, y tan sola todo este tiempo. A ver si el hijo no se va otra vez. Esteban la miró sin decir nada. Ella sonrió fingiendo inocencia, pero sus palabras le quedaron clavadas en el pecho. Sola. Esa palabra pesó más que todas las cuentas y los silencios. Y fue entonces cuando entendió que no bastaba con regresar, tenía que quedarse. La noche fue interminable. Esteban se recostó en el sillón de la casa, pero el sueño nunca llegó. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de su madre lo perseguía, sus manos delgadas sosteniendo una taza vacía, el temblor de sus dedos, la sonrisa forzada al decir que todo estaba bien. El reloj de la pared marcaba las 3 de la madrugada. Afuera, el viento hacía crujir el portón oxidado. Dentro, la vela sobre la mesa seguía ardiendo, proyectando sombras que se movían con cada respiración. Se levantó, fue hasta la ventana y miró hacia el patio. La lluvia fina de la madrugada había dejado el suelo cubierto de charcos. En la oscuridad, la vieja bicicleta de su infancia seguía apoyada contra la pared, oxidada, con una rueda rota. Todo en esa casa era un recordatorio de promesas incumplidas. 15 años. 15 años en los que no cruzó esa puerta, no escribió una carta, no preguntó si necesitaba algo. Recordó la última conversación antes de irse. Ella, sosteniendo un rosario en la mano, le había dicho con voz temblorosa, «Solo prométeme que vas a volver». Y él, arrogante, había respondido, «Cuando lo tenga todo, mamá, no antes». Y cumplió la mitad de la promesa. Volvió, sí, pero cuando ya era tarde, el amanecer lo encontró de pie, con los ojos enrojecidos. Salió sin hacer ruido, decidido a compensar algo de lo perdido. Caminó hasta el pueblo y compró víveres, medicinas y un ramo de flores pequeñas que le recordaron los jardines que su madre cuidaba años atrás. Al regresar, el sol apenas iluminaba la fachada. Abrió la puerta y la encontró preparando café con agua tibia. «No hacía falta que salieras tan temprano», dijo ella sin volverse. «Fui al mercado», respondió dejando las bolsas sobre la mesa. «Te traje algunas cosas que pueden servir». Doña Ramona miró lo que había dentro. Arroz, pan fresco, carne, un frasco de vitaminas y varias cajas de medicinas.
Hijo, esto es demasiado. No quiero que gastes. No es gasto. Es lo mínimo. Pero yo estoy bien. No, mamá, dijo él con voz suave pero firme. No lo estás. Ella sonrió con ternura, intentando disipar la tensión. Siempre tan exagerado. No me falta nada. Esteban no discutió. Comenzó a sacar los alimentos y a colocarlos en el estante vacío. Cada movimiento era una mezcla de rabia y compasión. Mientras guardaba las medicinas, notó que algunas de las que había en la mesa estaban vencidas hacía meses. Se las mostró en silencio. Ella fingió no verlas. Decidió cambiar de tema. Voy a preparar algo. Abrió la despensa buscando una olla. Hace años que no cocino aquí. Yo puedo hacerlo, respondió ella, acercándose. Déjame a mí, mamá. Quiero hacerlo yo. Ella cedió, sonriendo débilmente, y se sentó. Esteban cortó las verduras con movimientos lentos. Las manos le temblaban un poco, no por torpeza, sino por la sensación de estar haciendo algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. El sonido del cuchillo sobre la tabla rompía el silencio. Doña Ramona lo observaba con una mezcla de orgullo y nostalgia. Eres igual que cuando eras niño, siempre concentrado, como si el mundo se detuviera cuando hacías algo. Él sonrió, sin mirarla. No soy el mismo, mamá. Sí lo eres, respondió ella con suavidad. Solo que te olvidaste de algunas cosas. Esa frase lo atravesó sin aviso. No supo si lo decía con amor o con tristeza. No quiso preguntar. Puso la comida en la mesa. Ella comió despacio, con delicadeza, casi con vergüenza. «¿No recuerdas cuánto disfrutabas de este olor?», dijo ella, mientras el vapor subía. «Tu padre decía que la casa olía a domingo cuando cocinábamos juntos». Esteban se quedó callado. Ese nombre, padre, llevaba años prohibido en su memoria. «¿Aún lo recuerdas?», preguntó con cautela. Ella bajó la vista. «A veces, pero ya no duele». «A mí sí», murmuró él. Ella levantó la mirada, sorprendida por la sinceridad en su voz. «No guardes rencor, hijo. La vida es corta para eso». Comieron sin hablar más. Cuando ella terminó, recogió el plato y lo lavó con movimientos lentos. El agua apenas salía del grifo. El caudal era débil. Esteban la observó en silencio. Sus manos temblaban visiblemente. «¿Te duele algo?», preguntó acercándose. «Nada importante, solo el cansancio», respondió sin darle importancia. Él se acercó y tomó una de sus manos. La piel estaba fría, los dedos delgados, casi sin fuerza. Ella intentó retirarla con una sonrisa forzada. «No te preocupes por mí, hijo. Estoy bien, de verdad». Pero Esteban lo veía en sus ojos. Esa mirada cansada que intentaba mantener la dignidad a toda costa. La misma que había visto en muchas personas cuando era niño, cuando el orgullo valía más que pedir ayuda. Decidió quedarse el resto del día. Ayudó a limpiar, arregló una lámpara, revisó el cableado que colgaba del techo. Doña Ramona lo seguía con la mirada, con una mezcla de agradecimiento y temor. Cada vez que él trataba de hablar del pasado, ella cambiaba de tema. «¿Te acuerdas del jardín que tenías aquí atrás?», preguntó él mientras barría. «Sí, pero ya no crece nada. Podemos replantar algo». «Déjalo, hijo. Hay cosas que no vuelven a florecer». Sus palabras eran simples, pero cada una pesaba. Esteban bajó la escoba, respiró profundo y se apoyó en la pared. Quiso decir que lo sentía, pero las palabras no salieron. Al caer la tarde, encendió una vela en la mesa. El sonido del viento volvió a filtrarse por las grietas. Ella tejía algo en silencio, mientras él observaba el fuego titilar. Por primera vez en años, compartían un mismo espacio, pero la distancia seguía intacta. Él intentó romper el silencio. «Mamá, no sé cómo dejé que pasaran tantos años». «No digas eso», respondió sin levantar la vista. «Todos hacemos lo que creemos correcto». «No fue correcto olvidarte». Ella detuvo el tejido, lo miró y dijo con calma. «No me olvidaste, hijo. Solo pensaste que tenía que arreglármela sola, y lo hice». No hubo reproche, pero esa frase pesó más que un grito. Más tarde, ella salió al patio a colgar ropa. Esteban se quedó dentro mirando la llama de la vela consumirse. El sonido del viento y del agua goteando del techo eran los únicos ruidos de la casa. Fue entonces cuando escuchó voces afuera. Se acercó a la ventana entreabierta y reconoció la voz de su madre hablando con una vecina que pasaba.
¿Y su hijo se quedará mucho?, preguntó la mujer. No lo sé, respondió Ramona en tono sereno. Es un buen muchacho, pero la vida le llevó por caminos distintos. Debe haberla extrañado mucho. Hubo una pausa. Luego, con voz suave, su madre añadió: a veces es mejor que él no sepa cuánto me costó esperarlo. Esteban cerró los ojos. El aire se le atascó en el pecho. No había enojo, solo un peso inmenso, una mezcla de ternura y dolor. Retrocedió despacio, dejando la ventana entreabierta. El sonido del viento volvió a llenar la habitación. Se apoyó contra la pared, con las manos temblorosas, y comprendió que, aunque hubiera vuelto, aún estaba lejos de ella, muy lejos. El sol de la tarde caía implacable sobre las calles polvorientas del pequeño pueblo. Esteban, con la camisa arremangada y las llaves del coche apretadas en la mano, caminaba sin rumbo fijo. Había pasado toda la mañana intentando concentrarse en una llamada de trabajo, pero cada palabra de su madre, cada gesto, cada mirada esquiva, le daban vueltas en la cabeza. No podía quitarse la sensación de que ella escondía algo. Cuando dobló la esquina, la vio. Doña Ramona caminaba lentamente por la vereda opuesta, bajo el sol que hacía brillar su cabello blanco. Llevaba una canasta cubierta con un paño y avanzaba con paso corto, sosteniéndose el bolso con la otra mano. No lo había visto. Esteban se detuvo en seco. Durante unos segundos, dudó si llamarla, pero algo en su pecho lo frenó. Su instinto le dijo que no debía interrumpirla. La siguió a distancia. Su madre se detuvo frente a la plaza, donde unos niños jugaban con bicicletas viejas. Abrió la canasta, acomodó algo dentro y sacó una pequeña caja con envoltorios de colores. Esteban frunció el ceño. Observó cómo ella ofrecía discretamente los dulces a los transeúntes que pasaban, un señor que salía del almacén, una mujer con su hija, un hombre con sombrero que compró 2 caramelos y le dejó unas monedas. Su corazón se encogió. El sol le golpeaba la cara, pero el frío que sintió no venía del clima. Doña Ramona caminaba de persona en persona, con la voz suave, siempre sonriente, escondiendo el cansancio bajo esa dignidad silenciosa que siempre tuvo. Algunos la saludaban, otros la ignoraban. En un momento se detuvo para descansar en la sombra de un árbol, abrió un termo y bebió un poco de agua. Esteban dio un paso adelante, con intención de acercarse, pero la vergüenza lo paralizó. No podía enfrentarse a esa imagen, su madre vendiendo dulces bajo el sol, mientras él había pasado años rodeado de lujos. Sintió un nudo en la garganta. La vio levantarse, guardar los pocos caramelos que quedaban y caminar de regreso hacia las calles más tranquilas. La siguió en silencio hasta verla desaparecer dentro de su casa. Él no entró. Se quedó en la acera, observando la puerta cerrarse lentamente. Las manos le temblaban, no por rabia, sino por impotencia. Volvió al coche y se quedó allí un largo rato, mirando la fachada de la casa. El pueblo seguía su ritmo habitual. Los niños reían, los perros dormían a la sombra y el viento arrastraba polvo por la calle. Nadie imaginaba lo que él acababa de ver. Esa noche esperó a que las luces del vecindario se apagaran. La casa de su madre estaba oscura. Solo se veía el parpadeo tenue de una vela desde el interior. Cruzó la calle en silencio, cargando una cesta que había preparado con esmero. Pan, frutas, leche, harina, un poco de dinero envuelto en papel y una carta breve donde solo escribió: «Para que no te falte nada. Te quiero». Dejó la cesta junto a la puerta y se alejó sin hacer ruido. El viento de la madrugada le despeinaba el cabello mientras caminaba hacia el auto. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba haciendo algo correcto. Durmió mal. Despertó con el sonido de los pájaros y el corazón apretado. Se vistió deprisa y cruzó la calle, ansioso por ver si su madre había aceptado el gesto. Cuando llegó a la puerta, la cesta ya no estaba. Sonrió. Pero al empujar la puerta, la sonrisa se desvaneció. Sobre la mesa, junto a la vela apagada, estaba la misma cesta, intacta. El paño cubría aún los alimentos y encima una nota escrita con la letra firme y ordenada de su madre. «No necesito limosnas, hijo. Estoy bien. Cuida tus cosas. No te preocupes por mí». Esteban se quedó inmóvil. Leyó la nota una y otra vez. No había enojo en las palabras, pero sí una tristeza silenciosa,
como si ella intentara conservar un orgullo que el tiempo no había conseguido quebrar. Se sentó frente a la mesa y levantó el paño. Todo estaba igual que como lo dejó. La fruta fresca, el pan envuelto, la carta doblada. Solo faltaban 2 caramelos de la canasta pequeña, los mismos que había vendido el día anterior. Respiró hondo, intentando contener la emoción que lo desbordaba. Sus ojos se detuvieron en un objeto sobre la repisa, una vieja Biblia de tapa marrón, la misma que recordaba de su infancia. La tomó con cuidado y al abrirla, cayó de entre sus páginas un billete arrugado. Era pequeño, doblado tantas veces que parecía a punto de romperse. Doña Ramona lo había guardado allí, como si fuera algo sagrado, su último recurso, el símbolo silencioso de cuánto había tenido que arreglársela sola. Esteban apretó el billete entre los dedos. No dijo nada, solo respiró profundo mirando alrededor de esa casa que parecía hecha de recuerdos y resistencia. Se sentó en el borde de la cama y por primera vez en años lloró sin contenerse. Lloró con el rostro entre las manos, en silencio, para que nadie lo escuchara. No era culpa solamente, era algo más profundo. La vergüenza de haber llegado tarde, la impotencia de ver a su madre vivir con tan poco, la certeza de que ella, aún con todo, había mantenido su dignidad intacta. Cuando las lágrimas se secaron, dobló el billete y lo guardó nuevamente en la Biblia. Dejó la nota donde estaba y cerró la canasta con cuidado. El sonido del gallo anunció el amanecer. Esteban miró hacia la puerta y murmuró: «No voy a dejar que sigas sola, mamá. No otra vez». La luz dorada del sol entró por la ventana, iluminando el papel con su letra firme, el billete y los caramelos que no logró vender. Eran tan pocos, y aún así los cuidaba como si fueran un tesoro. Esteban se pasó una mano por el rostro. El millonario que creía saber lo que era tenerlo todo, acababa de descubrir lo que realmente significaba no tener nada. Y esa mañana, al salir de la casa, supo que ya no volvería a mirar a su madre con los mismos ojos. El día amaneció tranquilo, pero dentro de Esteban había una inquietud que no lo dejaba respirar. Desde que había encontrado aquel billete escondido en la Biblia, no podía apartar de su mente la pregunta que más le dolía. ¿Cómo había llegado su madre a eso? Decidió ir al banco. No le dijo nada a ella, solo mencionó que tenía que resolver unos papeles. Condujo hasta el centro del pueblo, donde el edificio del banco se alzaba entre tiendas pequeñas y carteles descoloridos. Al entrar, el aire frío del lugar contrastó con el calor del exterior. Se acercó al mostrador y explicó la situación con calma. «Necesito verificar la cuenta de mi madre, Ramona Herrera. Vengo a regularizar sus pagos». La empleada, una mujer amable de mediana edad, revisó en la pantalla. «¿Doña Ramona Herrera?» «Déjeme ver». Tecleó un rato, frunció el ceño y preguntó: «¿Podría confirmar el número de documento?» Esteban se lo dictó. La mujer asintió y luego se detuvo. «La cuenta figura vacía, señor». «¿Vacía? Eso no puede ser. Ella tenía ahorros guardados desde hace años». «Sí, pero fue retirada hace unos meses». Esteban sintió que algo se hundía en su estómago. «¿Quién hizo el retiro?» La empleada dudó un segundo. «Aquí aparece el nombre de un familiar, Julián Herrera». Firmó como apoderado. El corazón de Esteban dio un vuelco. «¿Julián, el hijo de Marisol?» «Exactamente». Presentó un documento con firma autorizada. «¿Puedo ver esa firma?», pidió, conteniendo el impulso de levantar la voz. La mujer imprimió una copia del formulario. Esteban la tomó con mano firme, pero al verla no necesitó comparar nada. La firma era burda, temblorosa, una imitación sin cuidado, un intento torpe de falsificar el nombre de su madre. Su primera reacción fue de incredulidad. Luego la sangre le subió al rostro. «Esa firma es falsa», dijo entre dientes. «Señor, entiendo su molestia, pero si desea presentar una denuncia, debe hacerlo por los canales correspondientes». Esteban cerró los ojos un instante, respiró hondo y se contuvo. Agradeció con una sonrisa tensa y salió del banco sin mirar atrás. El aire afuera le pareció más pesado que antes. Su sobrino, Julián, vivía a pocas cuadras de allí, en una casa modesta pero bien cuidada. El mismo chico al que su madre le había dado cariño desde pequeño, tratándolo casi como a un hijo. Golpeó la puerta. Julián apareció con una sonrisa que se borró en cuanto lo vio. «Tío,
¡Qué sorpresa! ¡Sí, sorpresa!, dijo Esteban con voz baja. ¿Tienes un minuto? El joven, de poco más de 20 años, vaciló antes de abrir la puerta. Pasa, si quieres. La casa olía a comida recién hecha. En la mesa había una computadora portátil y algunos papeles. Esteban se quedó de pie. Voy a ser directo, estuve en el banco. ¿Ah, sí? Julián fingió naturalidad. Sí, revisé la cuenta de tu tía. Está vacía. El muchacho cruzó los brazos, tratando de mantener la calma. Yo solo tomé prestado un dinero. Era un acuerdo familiar. Esteban lo miró fijo, sin parpadear. ¿Un acuerdo?, repitió con ironía. ¿Firmando en su nombre? No fue nada grave. Iba a devolvérselo. La firma está falsificada. No lo veas así, tío. Ella me dio confianza. Yo solo necesitaba ayuda. El silencio se volvió tenso. Esteban dio un paso al frente. Le robaste lo poco que tenía. No digas eso, por favor. Es mi tía, no soy un extraño. Peor aún, eres de su sangre. El rostro de Julián perdió color. No la hagas quedar mal en el pueblo. Todos saben que ella me quería como a un hijo. Y así le pagaste. La voz de Esteban salió más firme, pero contenida. No te imaginas lo que ha pasado por tu culpa. Julián se encogió de hombros. Ya me haré cargo. No dramatices. Esa frase fue la gota que colmó el vaso. Esteban lo señaló con el dedo. Escúchame bien, Julián. No quiero volver a verte cerca de mi madre. Ni una llamada, ni una visita. Si te acercas, me voy a encargar de que te cierren todas las puertas. El joven intentó reír, pero la voz le falló. Tío, estás exagerando. No, estoy demasiado tranquilo para lo que mereces, dijo, y se dio media vuelta. Salió sin mirar atrás. El portazo resonó como un eco de justicia contenida. Camino a la casa, las imágenes se mezclaban en su mente. Su madre con la canasta de dulces, el billete en la Biblia, y ahora esto. Cada recuerdo parecía sumarse a un peso que no sabía cómo cargar. Cuando entró, doña Ramona estaba en el patio regando las plantas con una botella recortada. Al verlo, sonrió. «Llegas justo a tiempo. Hice café. Necesitamos hablar, mamá». Ella dejó la botella a un lado. ¿Pasó algo? Esteban se acercó despacio, sosteniendo los papeles del banco. «Fui a revisar tu cuenta. Está vacía». Ella lo miró sin sorpresa, solo con una calma que lo desconcertó. «Ya lo sabía». «¿Cómo que lo sabías?» «Julián me lo dijo. Tomó prestado el dinero. Dijo que lo devolvería». Esteban dio un paso atrás, incrédulo. «¿Le creíste? Es de la familia, hijo. Todos cometemos errores». «No, mamá. Eso no fue un error. Fue una decisión. No lo juzgues. Es joven». Su voz era suave, pero su tono firme. Esa serenidad que siempre había admirado en ella, ahora lo desarmaba. «No puedo entenderte», dijo él cansado. «¿Cómo puedes defenderlo después de lo que hizo?» Ella se acercó y le tocó el brazo con delicadeza, «porque prefiero creer que algún día entenderá lo que hizo mal. Mientras tanto, tú sigues sin nada». «No es cierto». Ella sonrió débilmente. «Te tengo a ti». Esteban sintió un nudo en la garganta. No podía discutir con esa respuesta. Era la clase de amor que no negociaba con la justicia, que perdonaba incluso lo imperdonable. Se dio la vuelta, caminó hacia la puerta y se detuvo allí unos segundos, con los ojos cerrados. «No te preocupes más, mamá. No voy a permitir que nadie vuelva a aprovecharse de ti. No hagas promesas que te pesen después, hijo», susurró ella desde atrás. Él se giró y la miró a los ojos. «No es una promesa, es un juramento». La voz le salió baja, pero firme. Cruzó el patio, sintiendo el aire cálido en el rostro. El sol empezaba a esconderse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de naranja. Por primera vez, no pensó en el trabajo ni en su vida lejos de allí, solo en ella. Sabía que había llegado tarde, pero todavía estaba a tiempo de protegerla. Y esta vez no iba a fallar. El sonido de los martillos rompió el silencio de la mañana. Por primera vez en años, la vieja casa de doña Ramona se llenaba de vida. Esteban había llegado temprano con 2 obreros de confianza. No quiso avisarle a su madre. Sabía que, si lo hacía, ella se negaría. «Solo unas pequeñas reparaciones», les dijo, aunque su intención era mucho más que eso. El techo tenía grietas por donde el sol se filtraba en líneas delgadas. Las paredes estaban húmedas, y el cableado era tan viejo
que un simple chispazo podía apagarlo todo. Esteban se quitó el saco, arremangó la camisa y comenzó a trabajar con ellos. El sudor le corría por el cuello, pero no le importaba. Cada clavo que golpeaba era una forma de aliviar su conciencia. Doña Ramona, desde la ventana, lo miraba con mezcla de desconcierto y ternura. Cuando ya no pudo contenerse, salió al patio. «¿Qué estás haciendo, hijo?», preguntó, tratando de sonar calmada. «Solo arreglando un poco el techo, mamá. Está por caerse. Pero no hace falta, así ha estado por años. Precisamente por eso, ya era hora de cambiarlo». Ella cruzó los brazos. «No me cambies mi casa, Esteban. Así la conozco». «No quiero cambiarla, mamá», respondió sin dejar de trabajar. «Solo quiero que no se te venga encima». Ella suspiró, resignada. «Siempre tan terco». «Aprendí de ti», dijo, sonriendo por primera vez en días. La respuesta la desarmó. Volvió al interior, aunque cada tanto asomaba la cabeza por la ventana para vigilarlo, como si temiera que su hijo desmontara los recuerdos junto con el techo. Al mediodía, los trabajadores se marcharon. La casa tenía nueva instalación eléctrica y parte del techo reforzado. Esteban se quedó solo limpiando el polvo acumulado sobre una repisa vieja. Fue entonces cuando descubrió una caja pequeña, cubierta por una tela y escondida detrás de unos libros. La levantó con cuidado. Era de madera, con los bordes gastados y un lazo que parecía haberse abierto y cerrado muchas veces. Dudó un instante antes de quitar la tapa. Dentro había fotografías antiguas. Él de niño, corriendo en el patio, su madre más joven, sonriente, sosteniendo un pastel improvisado. Al fondo había varios sobres amarillentos, cerrados, todos con la misma letra pulcra de ella. Tomó uno. En la esquina estaba escrito: «Para Esteban, si algún día vuelve». Sintió un nudo en el pecho. Lo abrió con cuidado. Dentro había una carta. «Hijo mío, no sé si algún día leerás esto. A veces me pregunto si hice bien en dejarte ir tan joven. Quisiera saber si aún recuerdas cómo olía el café que te preparaba o el sonido de la lluvia en nuestro techo viejo. Aquí las noches son frías, pero me abrigo pensando que estás bien. Si supieras cuántas veces fui hasta la puerta, esperando escuchar tus pasos». Esteban se llevó una mano a la boca, intentando contener el temblor. Cerró los ojos, respirando hondo, y sacó otra carta. «Hoy cayó la primera helada. No tuve gas este invierno, pero no te preocupes, hijo. Me cubrí con la manta que me regalaste antes de irte, esa que decías que olía a hogar. Tal vez sea cierto, porque cuando me cubro con ella, siento que estás cerca». El papel temblaba entre sus dedos. Cada palabra era un recordatorio de todo lo que no vio, de todo lo que ella nunca dijo por no preocuparlo. Las lágrimas le nublaron la vista. Guardó las cartas en la caja y se sentó en la cama, con la respiración entrecortada. En ese silencio, comprendió la magnitud de su ausencia. No era solo el dinero, ni los años perdidos. Era cada invierno que ella había enfrentado sola, cada noche que esperó una llamada, cada vez que mintió diciendo que estaba bien solo, para no hacerlo sentir culpable. Doña Ramona entró en ese momento sin hacer ruido. Lo encontró con la caja entre las manos. «¿Dónde la encontraste?», preguntó suavemente. «Estaba detrás de los libros». Ella sonrió con melancolía. «Pensé que ya la habías olvidado». «Nunca olvidé, mamá. Solo me escondí», respondió con la voz quebrada. Ella se sentó a su lado, miró las fotografías y pasó los dedos sobre una de ellas. «Eras tan travieso. Decías que ibas a construir casas para que nadie viviera con goteras». Él soltó una risa breve, ahogada. «Y tú decías que el corazón era la única casa que uno no debía dejar caer». Permanecieron en silencio unos segundos. Luego ella tomó la caja y la cerró con cuidado. «No era para reprocharte, hijo. Solo eran cosas que necesitaba escribir. A veces hablar con el papel es más fácil que con el silencio». Esteban la observó en silencio. Tenía las manos cubiertas de polvo y el rostro cansado, pero en su mirada había una paz que él aún no conocía. «No merezco tanto perdón, mamá». «Yo no perdono, hijo, solo entiendo», dijo ella con ternura. Las palabras quedaron flotando en el aire, como un abrazo que no se da pero se siente. Cuando cayó la tarde, Esteban encendió las luces nuevas. La casa se iluminó por primera vez en años. Doña Ramona levantó la vista, sorprendida. Hace tanto que no veía la luz así.
Ya no habrá más oscuridad aquí, mamá, ni dentro ni fuera, dijo él con firmeza. Ella sonrió, aunque los ojos se le humedecieron. A veces la oscuridad también enseña a ver, susurró. Esteban no respondió, solo la miró, grabando cada línea de su rostro. Sabía que cada palabra, cada gesto, era una oportunidad que el tiempo le estaba devolviendo, aunque fuera tarde. Esa noche, cuando ella se fue a dormir, se quedó en la sala, observando la casa iluminada y el techo recién reparado. Sobre la mesa reposaba la caja de madera y a su lado una de las cartas abiertas. La leyó una vez más, despacio, hasta memorizarla. Si algún día vuelves, no traigas regalos, hijo, solo tráete a ti mismo. Eso bastará. Esteban cerró los ojos. El silencio era tan profundo que escuchó su propio corazón. Se prometió algo que no dijo en voz alta, pero que quedó grabado en su mirada. Repararía cada grieta, no solo de la casa, sino del alma de su madre. Aunque el tiempo se le escapara, no permitiría que ella volviera a pasar otra noche fría. Y con esa certeza, apagó las luces, dejando encendida solo una, la que brillaba dentro de él, la que había tardado 15 años en volver a encenderse. El amanecer llegó envuelto en un silencio extraño, como si el aire temiera moverse dentro de aquella casa recién reparada. Doña Ramona se levantó con lentitud, sosteniéndose del marco de la puerta. Intentó caminar hasta la cocina, pero tuvo que detenerse a mitad del pasillo. Su respiración se volvió pesada y una tos suave quebró el silencio. Esteban, que estaba afuera terminando de descargar unas herramientas, escuchó el ruido y corrió hacia ella. «Mamá, estoy bien», dijo intentando sonreír. «Solo me levanté muy rápido». La ayudó a sentarse. Notó que su piel estaba más pálida que de costumbre y que sus manos tan frías parecían de papel. «No es nada», insistió ella. «Solo cansancio». «Vamos al médico», respondió él sin dudar. «Esteban, no exageres. No me pasa nada que un té caliente no cure». «No, mamá, ya no más excusas». La miró con firmeza. «Es solo una revisión. No te va a hacer daño». Ella suspiró derrotada. «Siempre fuiste igual. Cuando se te mete algo en la cabeza, no hay manera de convencerte. Y tú siempre fuiste buena ocultando lo que sientes». Una hora después, estaban en el pequeño consultorio del pueblo. El médico, un hombre mayor de voz tranquila, la revisó con amabilidad y pocas palabras. Pidió algunos análisis, revisó su presión y luego la observó con una expresión seria pero contenida. «Su cuerpo está débil, doña Ramona. Necesita alimentarse mejor y descansar más. El desgaste es evidente». Ella asintió sin mirarlo. «Estoy bien, doctor. Solo ha sido un tiempo difícil». «Lo sé», dijo él con tacto, «pero debe cuidarse. Su cuerpo le está pidiendo una pausa». Esteban escuchó en silencio, con el corazón apretado. El médico le entregó una receta con algunos suplementos y lo miró con discreción, como si entendiera lo que no hacía falta decir. Nada grave si se trata a tiempo. Pero necesita atención, buena comida y menos preocupaciones. De regreso a casa, el camino le pareció más largo que nunca. Doña Ramona iba callada, mirando por la ventana. El viento movía suavemente su cabello blanco. «No me mires así, hijo», dijo sin volverse. «Solo estoy cansada». «El médico dijo que necesitas descansar. Eso lo dice siempre». Sonrió débilmente. «Pero los años no pesan si uno se mantiene ocupada». «Mamá, por favor». Ella le tomó la mano. «No te angusties. He vivido peor y aquí estoy». Esteban sintió un nudo en la garganta. Esa frase, «he vivido peor», le dolió más que cualquier diagnóstico. Al llegar, ella se acostó y le pidió que la dejara descansar. Él se quedó un momento en la puerta, mirándola. La respiración de su madre era lenta, rítmica, y su rostro, aunque sereno, reflejaba el cansancio de toda una vida. Cuando creyó que dormía, la escuchó murmurar su nombre entre sueños, como si lo rezara. «Esteban», susurró con voz apenas audible. «Cuídate, hijo». Él apoyó la frente contra el marco de la puerta. Nunca imaginó que una oración tan simple pudiera doler tanto. Durante los días siguientes, decidió quedarse en el pueblo. Canceló compromisos, pospuso reuniones, apagó el teléfono. Se dedicó a acompañarla, sin decirlo en voz alta, pero sabiendo que no podía dejarla sola otra vez. Los vecinos, sin embargo,
comenzaron a murmurar. Cada vez que iba al mercado, escuchaba comentarios disfrazados de amabilidad. «Qué bueno que el hijo por fin volvió, ¿eh? Dicen que regresó por culpa, no por cariño. A saber cuánto dura esta vez». Él no respondía. Pagaba, agradecía y se marchaba sin mirar atrás. Pero cada palabra se le quedaba clavada en la mente. Una tarde, mientras reparaba una puerta, escuchó a Mireya hablando con otra vecina frente a la cerca. «El dinero compra muchas cosas, pero no el tiempo perdido». «Eso dicen», respondió la otra. Aunque algunos vuelven cuando sienten que la conciencia les pesa. Esteban respiró hondo, cerró los ojos y apretó los puños. No podía evitarlo. La gente siempre hablaría, pero él sabía por qué estaba allí. No por culpa, por amor, por lo que todavía podía recuperar. Esa noche, cuando el pueblo se apagó y solo la luz de la casa seguía encendida, doña Ramona se levantó de la cama para ir al baño. Esteban la vio tambalearse y corrió a sostenerla. «Te dije que no te levantaras sola. No me gusta depender de nadie, hijo», susurró, «ni siquiera de ti». La ayudó a regresar a la cama. Ella se acomodó despacio y sonrió. «Mañana estaré mejor. Siempre amanezco con más fuerza. Y yo estaré aquí para comprobarlo», dijo él sentándose a su lado. Ella cerró los ojos. Su respiración volvió a ser pausada, tranquila. Esteban se quedó mirándola largo rato, con una mezcla de ternura y miedo. El tic-tac del reloj llenaba el cuarto como un recordatorio de lo poco que el tiempo concede. En algún momento de la noche, salió a buscar agua. Al pasar por el pasillo, escuchó voces en el cuarto contiguo. Su madre hablaba con alguien. Se asomó con cuidado y la vio despierta hablando en voz baja con la enfermera del pueblo, que había venido a dejarle unas medicinas. Doña Ramona sonreía con dulzura, intentando restar importancia a su estado. «Estoy bien, hija. Solo me canso más rápido, eso es todo». La enfermera la miró con compasión. «Tiene que dejar que su hijo la ayude. Se preocupa mucho por usted». Ella bajó la mirada y susurró algo que Esteban alcanzó a escuchar desde la puerta. «No quiero ser una carga para nadie». El silencio que siguió fue absoluto. La enfermera no respondió. Solo le acarició el hombro y se despidió con un gesto amable. Esteban retrocedió despacio antes de que lo descubrieran. Apoyó la espalda contra la pared y cerró los ojos. Esa frase lo atravesó como un cuchillo silencioso. «No quiero ser una carga para nadie». Era más que una confesión. Era una forma de rendirse sin decirlo. Miró hacia el cuarto iluminado y sintió cómo se le encogía el corazón. Entendió, en ese instante, que su madre no necesitaba caridad ni grandes gestos. Solo necesitaba sentir que aún tenía valor, que seguía siendo la mujer fuerte que lo crió. Esteban se limpió el rostro con la mano, respiró profundo y juró en silencio que haría todo lo posible para devolverle la paz. Ya no por obligación, ni por deuda, sino por amor. Por el amor que ella nunca dejó de darle, incluso cuando él estaba lejos. Esa noche, el millonario que había conquistado el mundo se sintió más pequeño que nunca, pero también más humano, y al volver al cuarto, la vio dormida, con una expresión serena. La vela parpadeaba en la mesa. Él se sentó junto a la cama y sin hacer ruido tomó su mano. «No soy perfecto, mamá», murmuró, «pero te prometo que esta vez no voy a irme». La vela se consumió lentamente, y en el silencio del cuarto solo quedó el sonido de la respiración tranquila de una madre que, sin saberlo, acababa de decirle la frase que cambiaría todo. No quería ser una carga para nadie. El calor de la tarde se deslizaba lento sobre las paredes recién pintadas. Esteban se encontraba sentado en el porche, revisando unas facturas y el presupuesto de los últimos arreglos. El sonido de las cigarras llenaba el aire y por primera vez en semanas, el silencio parecía tener un tono de paz. Hasta que un motor se detuvo frente a la casa. Levantó la vista. Un auto gris, cubierto de polvo, se estacionaba a unos metros del portón. Del vehículo bajó Julián, con una sonrisa ensayada y una caja de galletas en la mano. Esteban se tensó. No esperaba verlo tan pronto, y mucho menos allí. «Tío», saludó Julián levantando una mano. «¿Podemos hablar?» Esteban no respondió enseguida. Se limitó a observarlo en silencio, tratando de descifrar qué clase de teatro traía esta vez. El joven, incómodo, bajó la mirada. «Vine a disculparme. Sé que me equivoqué
dijo avanzando unos pasos. No supe manejar las cosas, solo quería ayudarme un poco, y terminé haciendo daño. Esteban cruzó los brazos. ¿Y ahora? ¿Vienes a devolver lo que tomaste? Julián suspiró. No tengo dinero, tío, pero quiero compensarlo. Déjame trabajar contigo. No pido nada regalado, solo una oportunidad. La palabra oportunidad resonó con un eco incómodo. Esteban lo miró largo rato sin decir palabra. Julián mantuvo la mirada unos segundos, pero luego la bajó, nervioso. Tu tía me quiere mucho, tío. Si le dices que no, se va a poner triste. Esa frase le encendió la alarma. Era la misma manipulación de siempre. Usar el cariño de doña Ramona como escudo. Vete, Julián, no voy a discutir esto aquí. Solo escúchame, insistió. Te juro que cambié. Las promesas no devuelven lo que hiciste. El silencio que siguió fue denso. El joven tragó saliva y asintió con una sonrisa forzada. Está bien, no quiero problemas. Solo vine a verla. No. La voz de Esteban fue firme. Ella está descansando. Julián sostuvo su mirada unos segundos y luego bajó del porche con paso lento. Algún día vas a entender que no soy tu enemigo, tío. Esteban lo observó alejarse hasta que el auto desapareció tras la curva. Solo entonces notó que tenía las manos cerradas con fuerza. Esa misma tarde, doña Mireya apareció con su inseparable perfume dulce y su sonrisa demasiado amable. Traía un abanico en la mano y una carpeta bajo el brazo. «¡Doña Ramona!», llamó desde la reja. «Vine a hacerle una visita y traerle una idea que le va a cambiar la vida». Doña Ramona, sentada junto a la ventana, se levantó despacio. «Pase, Mireya. ¿Qué novedad trae ahora?». La mujer entró sin esperar invitación y se acomodó como si la casa fuera suya. «Ay, comadre, no sabe la pena que me da verla aquí, tan solita en este pueblo lleno de chismes. Usted merece algo mejor». «Aquí tengo mis recuerdos», respondió Ramona con serenidad. «Sí, pero los recuerdos no pagan las cuentas. Escúcheme, hay un comprador interesado en estas casas viejas. Están pagando bien. Con ese dinero podría mudarse a la ciudad, cerca de un hospital con todas las comodidades». Doña Ramona la miró confundida. «¿Vender mi casa? Claro, mujer. Ya está mayor. ¿Para qué seguir en un lugar que solo le da trabajo? En la ciudad tendría atención, buena comida, aire fresco», dijo con tono meloso. «Y su hijo podría ayudarla con el trámite». «No necesito vender nada», replicó Ramona con suavidad, pero firme. «Piénselo, no le conviene quedarse, y si espera mucho, el valor bajará. Es mejor aprovechar ahora». Esteban, que escuchaba desde la sala contigua, apretó los dientes. Salió con paso firme. «Mi madre no va a vender esta casa». Mireya fingió sorpresa. «Ay, pero si es el señor Esteban, no sabía que estaba aquí». «Lo está», respondió él cruzando los brazos, «y la casa no está en venta». Ella rió con un gesto nervioso. «Solo era una sugerencia, hijo». Una amiga preocupada. Esteban la acompañó hasta la puerta sin decir más. La mujer se despidió con una sonrisa forzada. Pero antes de cruzar la reja, lanzó una frase que se quedó flotando en el aire. «Las casas viejas guardan secretos, señor Esteban. A veces es mejor empezar de nuevo». Él la observó alejarse hasta que dobló la esquina. Sabía que no era solo una visita amable. Algo se movía entre los dos, Mireya y Julián, y no pensaba quedarse de brazos cruzados. Esa noche, Esteban comenzó a colocar discretamente algunas cámaras pequeñas en la entrada y el patio. No lo hacía por miedo, sino por precaución. No confiaba en las intenciones de ninguno. Cuando terminó, se sentó en el porche con una taza de café. El pueblo estaba silencioso. Solo se oía el zumbido de los grillos y el ruido ocasional del viento moviendo las hojas. Doña Ramona dormía. La casa, por primera vez, parecía en paz, pero Esteban no lograba relajarse. Había algo en el aire, una sensación de amenaza que no podía explicar. Se quedó despierto, mirando las sombras del patio. Cada crujido del techo, cada hoja que caía lo hacía levantar la vista. Pasó la medianoche. El reloj marcó la 1, y entonces lo escuchó. Un sonido leve, metálico, como si alguien forzara el cerrojo de la reja trasera. Se levantó despacio. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Cruzó el pasillo sin hacer ruido. Desde la ventana del comedor vio una silueta moverse entre los arbustos del patio. El brillo de la luna
Dibujaba apenas los contornos de una figura inclinada junto al galpón. Tomó la linterna y salió al jardín con paso firme, decidido. El aire era frío y olía a tierra húmeda. El crujido de sus pasos sobre las hojas secas rompía el silencio. La figura se giró de golpe. El haz de luz iluminó un rostro que conocía demasiado bien. «¿Julián?», dijo con voz contenida. El joven se quedó quieto, encandilado por la linterna. Tenía una expresión de sorpresa y miedo. «Tío, no es lo que parece. Entonces explícame qué haces en el patio de mi madre a esta hora». Julián levantó las manos nervioso. «Solo vine por unas cosas que me pertenecen». «¿Cosas?». «Papeles viejos, de la familia. Quería recuperarlos». Esteban avanzó un paso más, bajando la linterna para no cegarlo. «¿Papeles? ¿O buscabas otra cosa?». El joven titubeó. «No quise asustar a nadie. No pensaba que estuvieras aquí». «Claro, siempre apareces cuando crees que nadie te ve». Julián dio un paso atrás. «Te estás equivocando, tío. No vine a hacer daño». Esteban no respondió. Sus ojos se detuvieron en el cajón metálico que Julián había abierto junto al galpón. Dentro había carpetas antiguas, documentos amarillentos y un sobre con el sello del banco. La linterna tembló levemente en su mano. «Lárgate de aquí, Julián, ahora mismo». El muchacho dudó, pero al ver la firmeza en su mirada, retrocedió lentamente. «No tienes idea de lo que haces», dijo antes de desaparecer por la reja. Esteban permaneció inmóvil unos segundos, respirando con fuerza. Luego miró hacia el interior de la casa. Desde la ventana del dormitorio, una luz tenue se filtraba entre las cortinas. Su madre seguía dormida, ajena a todo. Caminó hasta el cajón y recogió los documentos. Los sostuvo unos segundos bajo la luz de la linterna. Entre ellos alcanzó a leer una fecha muy antigua y un nombre parcialmente borrado. «Propiedad de Ramona Herrera». Guardó los papeles con cuidado y cerró la puerta del galpón. El viento sopló con fuerza, haciendo que el portón trasero se moviera apenas. Esteban alzó la vista hacia el cielo despejado, donde la luna brillaba con un resplandor casi metálico. Sabía que aquella no sería la última vez que Julián intentaría algo, pero esta vez él estaba preparado. Dentro de la casa el reloj marcaba las 2:15. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Había entrado una sombra en el patio, y Esteban sabía que esa sombra llevaba su propio apellido. La tormenta llegó sin aviso. El cielo se cubrió de nubes pesadas y el aire comenzó a oler a tierra mojada antes de que las primeras gotas tocaran el suelo. Esteban caminaba por la calle principal con paso firme, los hombros tensos, el rostro endurecido. Apretaba entre las manos el sobre con los documentos que había encontrado la noche anterior. Cuando dobló la esquina, vio a Julián saliendo de una tienda. El joven llevaba una chaqueta oscura empapada y una expresión que mezclaba nerviosismo y desafío. Esteban no dudó. Se acercó decidido. «Tenemos que hablar». Julián lo miró con fastidio. «¿Otra vez? Ya te dije que no vine a hacer nada malo. Entraste a la casa de mi madre a escondidas, eso basta. Solo fui por lo que me pertenece». El tono altivo del muchacho le encendió la rabia contenida. «¿Lo que te pertenece?», repitió Esteban, alzando la voz sobre el ruido de la lluvia que ya caía con fuerza. «¿De verdad tienes el valor de decir eso?». Julián dio un paso adelante. «Ella siempre dijo que la casa sería de la familia, y yo soy familia, ¿no? No es justo que tú vuelvas después de tantos años y te quedes con todo». El agua corría por sus rostros mientras las palabras se volvían más duras. Esteban lo miró fijamente. «No tienes idea de lo que significa ser familia». «Tú tampoco», gritó Julián, dando un golpe al aire. «Desapareciste 15 años». «¿15? ¿Y ahora vienes a hacerte el hijo ejemplar?». El trueno retumbó sobre ellos. Esteban respiró hondo. «No voy a discutir mi pasado contigo, pero no te atrevas a usar a mi madre para tus mentiras». Julián bajó la mirada, pero su voz seguía desafiante. «Solo tomé lo que creí que me correspondía. Ella me quería, tío. A veces me decía que yo era el nieto que nunca tuvo». Esteban se acercó hasta quedar a un paso de él. La lluvia empapaba sus camisas. El agua les corría por el cuello, pero ninguno se movió. «No vuelvas a acercarte a ella», dijo Esteban con voz baja y firme. «Ni una palabra más, ni una visita. Se acabó». Julián soltó una risa amarga. «No puedes borrarme así. Ella me quiere. Y eso es lo que más duele.
respondió Esteban girándose para marcharse. Que sigas aprovechándote de eso. El joven intentó decir algo más, pero la lluvia ahogó su voz. Cuando Esteban se alejó, Julián golpeó la pared del almacén con el puño cerrado. El trueno cubrió el sonido. La tormenta no se detuvo en toda la noche. El agua golpeaba el techo reparado y los relámpagos iluminaban las paredes como si el cielo mismo estuviera observando. Esteban regresó empapado, sin importarle el frío. Dejó los documentos sobre la mesa y se dejó caer en la silla. Su madre salió del dormitorio, envuelta en un chal. «¿Dónde estabas, hijo?», preguntó con tono preocupado. «Aclarando un asunto pendiente». Ella se acercó notando su expresión dura. «¿Qué hiciste?». «Lo que debía hacer. Julián no volverá». El silencio cayó entre los dos. Doña Ramona lo miró fijamente, con una mezcla de sorpresa y tristeza. «No tenías derecho a correrlo así». «Mamá entró a tu casa en la noche», replicó él con un tono que no pudo contener. «Lo sé, pero es mi sangre, Esteban». La frase cayó como una piedra en el agua. Esteban se levantó de golpe. «¿Tu sangre? ¿Y eso lo disculpa todo? ¿También el daño, la mentira, la traición?» «No hables así», pidió ella con voz temblorosa. «No sabes lo que lo empujó a actuar así». «Lo que lo empujó fue su codicia», respondió, y su voz retumbó en las paredes. Doña Ramona dio un paso atrás, llevándose una mano al pecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Hijo, no lo entiendes. Todos cometemos errores». «Sí, mamá», dijo él, bajando la voz, respirando con dificultad. «Pero tú sigues justificando los errores de todos, menos los míos». Ella lo miró desconcertada. «¿Qué estás diciendo? ¿Que me fui una vez porque no soportaba verte sufrir?», se interrumpió, corrigiéndose enseguida, bajando el tono. «No soportaba verte preocuparte por todos menos por ti». El silencio fue absoluto. La lluvia afuera seguía cayendo, constante. Ella se llevó una mano al rostro y por primera vez en mucho tiempo, las lágrimas se escaparon sin que pudiera esconderlas. «No me hables así, hijo». «Te amo, mamá», dijo él con la voz quebrada, «pero no puedo seguir viendo cómo te hieres por proteger a quien no lo merece». Ella lo miró, dolida, sin palabras. Dio media vuelta y caminó hacia su habitación. Antes de cerrar la puerta, dijo con un hilo de voz: «No sabes cuánto pesa tener que elegir entre dos amores». El clic de la cerradura fue suave, pero se sintió como un trueno. Esteban se quedó solo en la sala, mirando la puerta cerrada. La vela sobre la mesa se apagó con el viento que entró por la ventana. Se pasó una mano por el rostro, cansado, y murmuró: «Solo intento protegerte, mamá. Solo eso». Dentro del cuarto, el silencio fue interrumpido por una tos leve, seguida de un murmullo casi imperceptible. Doña Ramona estaba arrodillada junto a la cama, con las manos juntas, rezando en voz baja. Las palabras apenas se distinguían, pero bastaban para llenar el espacio con una mezcla de fe y tristeza. Rezaba por su hijo, por el sobrino, por la familia que se le desmoronaba entre los dedos. La lluvia siguió golpeando los cristales hasta entrada la madrugada, y en esa casa, donde todo parecía haberse reparado, volvía a filtrarse algo invisible: la culpa. Una madre encerrada en su habitación, un hijo temblando de impotencia, y entre ambos el sonido constante de la lluvia, como si el cielo intentara lavar lo que ni el amor ni las palabras podían borrar. La mañana amaneció con un silencio que no parecía normal. Los rayos de sol se filtraban por las cortinas, iluminando las motas de polvo en el aire. Esteban se incorporó lentamente, frotándose los ojos. El sonido de los pájaros afuera le resultó extraño, demasiado tranquilo. Miró el reloj. Eran las 8. Su madre solía estar despierta a las 6, preparando café o barriendo el patio. Se levantó, estirando el cuello hacia el pasillo. «Mamá», llamó sin respuesta. La puerta de su habitación estaba entreabierta. Empujó con suavidad. La cama estaba tendida, las sábanas frías y sobre la almohada, el chal que ella usaba cada mañana. El corazón de Esteban dio un vuelco. «Mamá», repitió más alto esta vez. Revisó el baño, la cocina, el patio. Nada. La casa estaba vacía. Corrió hacia el ropero. Faltaba el bolso marrón y el pañuelo que siempre llevaba cuando salía. En la mesa encontró un vaso de agua a medio tomar y una vela apagada. El silencio era insoportable.
Salió de la casa casi sin cerrar la puerta. El aire fresco de la mañana le golpeó la cara, pero no logró calmarlo. Preguntó al vecino, al panadero, al chico del kiosco. Nadie la había visto. Caminó hasta la iglesia, donde el padre Mateo barría las escaleras. ¿Ha visto a mi madre?, preguntó con la voz entrecortada. El sacerdote levantó la vista, sorprendido. No hoy, hijo. Estuvo hace 2 días dejando unas velas. Parecía preocupada, pero no dijo por qué. Esteban asintió sin decir palabra. Siguió su camino, acelerando el paso hacia el hospital. Preguntó en recepción, en la sala de espera, en los pasillos. Nadie sabía nada. El miedo comenzó a cerrarle el pecho. No era solo preocupación, era la sensación de estar reviviendo algo que juró no volver a sentir. Salió a la calle y caminó sin rumbo, mirando en cada esquina, en cada acera, preguntando a cualquiera que cruzara. Vieron a una señora mayor de cabello blanco con un chal gris. Los rostros se encogían, las cabezas se movían negando. Pasó por la tienda donde ella solía comprar harina. La dueña lo miró con lástima. No la he visto desde hace días. Espero que esté bien, pobrecita. El sol empezaba a subir y el calor le pesaba en los hombros. Sentía el cuerpo rígido, como si cada paso costara el doble. En su mente se repetía una sola frase: no otra vez, no otra vez. Llegó hasta la plaza central casi sin aliento, y entonces la vio. Allí, bajo la sombra de un árbol grande, su madre estaba sentada en un banco. Tenía la canasta en el regazo, los dulces ordenados en pequeños paquetes de colores. Su chal, descolorido por el sol, caía sobre los hombros. Estaba pálida, respirando despacio, pero aún mantenía esa sonrisa débil que parecía sostenerla entera. Esteban se detuvo unos metros antes, paralizado. No supo si correr hacia ella o quedarse allí, simplemente observándola. El corazón le latía con tanta fuerza que sentía que el sonido llenaba toda la plaza. Se acercó al fin, despacio. Ella lo vio venir y bajó la mirada, como si esperara un reproche. «¿Qué haces aquí, mamá?», preguntó con voz baja, intentando controlar la emoción. «Vendiendo un poco, hijo. La gente pasa y compra. No es mucho, pero alcanza para los gastos pequeños». «No tienes que hacer esto», dijo él arrodillándose frente a ella. «Ya no». «Claro que sí», respondió con un hilo de voz. «No vine al mundo para que me mantengan, Esteban». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su sonrisa seguía intacta. El orgullo en ella era más fuerte que el cansancio. «No entiendes», continuó apretando la canasta. «No quiero vivir de tu compasión. No quiero que me mires con lástima». «No te miro así», replicó él con la voz quebrada. «Sí, hijo, me miras con pena. Y eso pesa más que el trabajo». El silencio entre ambos se mezcló con el murmullo del agua de la fuente cercana. Esteban tomó sus manos. Estaban frías, temblorosas. Ella trató de retirarlas con delicadeza, sin brusquedad, pero con firmeza. «Prefiero seguir de pie mientras pueda, hijo. No me quites eso». Él cerró los ojos. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. «No es por compasión, mamá», dijo, casi en un susurro. «Es porque te amo». Ella lo miró en silencio. Sus labios temblaron un instante, y luego respondió con dulzura: «Y yo te amo, hijo, pero no quiero que ese amor me quite la libertad». El viento sopló fuerte, levantando algunas hojas del suelo. La canasta cayó suavemente de su regazo, y algunos caramelos rodaron por el suelo empedrado. Esteban los recogió uno por uno con las manos temblorosas. Ella intentó levantarse, pero el esfuerzo fue demasiado. Él la sostuvo con cuidado, pasándole un brazo por la espalda. Su respiración era débil, el cuerpo liviano como si el viento pudiera llevársela. «Ya está, mamá», susurró. «Vámonos a casa». Ella asintió despacio. Mientras caminaban, él la cubrió con su chaqueta, protegiéndola del viento que traía olor a lluvia. Ella apoyó la cabeza en su hombro, agotada pero tranquila. Al llegar a la casa, la ayudó a recostarse. Le limpió las manos, le dio agua y acomodó las mantas. Ella lo miró con ternura. «No te enojes conmigo, hijo. Solo quería sentirme útil». Esteban se sentó junto a la cama y le acarició el cabello. «Nunca tuviste que demostrarme nada, mamá. Ya hiciste más de lo que cualquiera haría». Ella sonrió con los ojos brillantes. «No sabes cuánto me alegra verte aquí, pero no dejes que mi vida se vuelva tu obligación».
No lo es, respondió. Es mi manera de agradecerte. El silencio llenó la habitación. Solo se oía el golpeteo de la lluvia contra las tejas. Ella cerró los ojos agotada y él se quedó mirándola, con la certeza de que esa mujer era el alma de todo lo que alguna vez fue hogar. Horas más tarde, la lluvia seguía cayendo, mansa, como si el cielo también quisiera calmarlo. Esteban se levantó, fue hasta la ventana y miró el jardín. Las luces del pueblo titilaban a lo lejos. Detrás de él, la voz de su madre rompió el silencio. No quiero que vivas de la culpa, hijo. Lo que pasó ya quedó atrás. Él se giró. Ella lo miraba desde la cama, con esa calma que desarmaba cualquier argumento. No es culpa, mamá, respondió. Es amor. Ella sonrió suavemente y volvió a cerrar los ojos. El sonido de la lluvia llenó la casa, trayendo una paz que hacía mucho no sentían. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Esteban entendió que amar a alguien también era aprender a dejarlo elegir su forma de resistir. No todo se repara con dinero. A veces, lo que más cura es simplemente quedarse al lado de quien se niega a rendirse. El cielo seguía cubierto. La lluvia, que había amainado durante la madrugada, volvió a caer con una suavidad constante, empapando las calles y tiñendo el aire de un gris melancólico. Esteban observaba desde el porche la pequeña plaza donde horas atrás había encontrado a su madre. Aún podía verla ahí, sentada bajo aquel árbol, con la canasta en el regazo y la mirada serena, resistiendo al cansancio con la dignidad de siempre. Pero ya no soportaba esa imagen. Tomó el paraguas, respiró hondo y salió. Cruzó la calle sin importar los charcos ni la ropa que se empapaba. Ella estaba de pie, junto al portón, mirando hacia el cielo como si esperara que la tormenta le hablara. El chal gris colgaba de sus hombros y en sus manos sostenía una bolsa con dulces envueltos en papel. «Mamá», dijo él acercándose despacio, «¿por qué no me esperaste adentro?» Ella sonrió débilmente. «Solo quería ver si el cielo se aclaraba. Me gusta cuando llueve, ¿sabes? Parece que limpia los recuerdos». Él se detuvo frente a ella, sin hablar. Las gotas resbalaban por su cabello y el paraguas apenas cubría a uno de los dos. Doña Ramona alzó la vista y por un instante ambos quedaron en silencio, mirándose como si el tiempo se hubiera detenido. «No entiendo cómo sigues defendiéndote de todo», susurró él. «No me defiendo, hijo. Solo intento no ser un peso para ti». «¿Y crees que eso me hace feliz?», respondió con la voz temblorosa. «¿Verte así, luchando sola?». Ella intentó hablar, pero no pudo. Las palabras se atoraron en su garganta. Entonces él soltó el paraguas y la abrazó, sin pensarlo. La lluvia los cubrió a ambos. El sonido de las gotas cayendo sobre el suelo se mezcló con el silencio que se hacía entre ellos. Doña Ramona, al principio rígida, terminó apoyando la cabeza en su hombro. Las manos que siempre habían sostenido el mundo entero ahora se aferraban a su hijo. «Ya no más, mamá», murmuró Esteban con los ojos cerrados. «Ya no estás sola». Ella quiso responder, pero lo único que salió fue un sollozo suave, apenas un suspiro que el viento se llevó. La gente los miraba desde lejos, algunos con ternura, otros con curiosidad, pero él no veía nada. Solo sentía el temblor de su madre en sus brazos y la tibieza de ese momento que, sin saberlo, marcaría el inicio de una nueva vida para ambos. «Hijo», dijo ella al fin, con la voz quebrada, «perdóname si alguna vez te hice sentir que no te necesitaba». «No tienes que pedirme perdón», respondió él. «Fui yo quien se alejó, pero esta vez no pienso hacerlo». El abrazo se mantuvo largo rato, hasta que la lluvia comenzó a calmarse. Cuando se separaron, sus rostros estaban húmedos, y no solo por el agua. Esa noche, el ambiente en la casa fue distinto. Por primera vez el aire no olía a nostalgia, sino a pan recién hecho y a calma. Doña Ramona insistió en preparar la cena, aunque Esteban trató de convencerla de descansar. «No sabes cuánto extraño verte sentado a la mesa», dijo ella colocando el mantel. «Antes, cuando eras niño, siempre te adelantabas a poner los platos». Él sonrió. «Solo porque quería terminar rápido para escuchar tus historias». Ella rió suavemente, y la casa pareció cobrar vida con ese sonido. Mientras comían, la conversación fluyó sin esfuerzo. Hablaron de la infancia de Esteban, de los años en la hacienda, de las gallinas que solían escaparse al camino,
del perro que él adoraba y de las tardes en que ella lo esperaba con pan caliente después de la escuela. En medio de la charla, un recuerdo surgió como una chispa. ¿Te acuerdas?, dijo ella con la mirada perdida en la pared. Cuando tenías 8 años, dijiste que un día me comprarías una casa nueva. Lo dijiste muy serio, con las manos llenas de barro y la ropa rota. Esteban bajó la mirada sonriendo. Sí, y tú me contestaste que no hacía falta, que mientras estuviéramos juntos, ya tenías todo. Ella asintió con los ojos brillantes. Y lo creí, hijo, lo creí de verdad. Él la miró, y después de unos segundos de silencio, tomó su mano con delicadeza. Pues hoy cumplo mi promesa, mamá. Hizo una pausa. No se trata de una casa nueva, sino de un nuevo comienzo para ti. Ella lo observó con ternura. No sabes cuánto soñé con escuchar eso de tu boca. El reloj marcó las 10. El viento soplaba afuera, arrastrando hojas y perfume de tierra húmeda. Doña Ramona se levantó para guardar los platos, pero Esteban se adelantó. Déjame hacerlo yo. No, hijo, tú has trabajado bastante hoy. Por eso mismo, sonrió él. Quiero terminar el día así, ayudándote como cuando era pequeño. Ella lo miró y por primera vez no discutió. Solo asintió y se sentó en su sillón, observándolo en silencio. En su rostro había una mezcla de alivio y ternura, como si por fin pudiera descansar después de una larga batalla invisible. Cuando terminaron, se quedaron en la sala con las luces tenues y el sonido de la lluvia aún cayendo suave afuera. ¿Sabes?, dijo ella. Siempre pensé que volverías, pero no imaginé que sería así. ¿Cómo? Con tanta calma, sonrió. Como si el tiempo no nos debiera nada. Esteban se acercó y se sentó a su lado. El tiempo no importa, mamá. Lo que vale es que estamos aquí. Ella lo miró largo rato. En sus ojos había una paz que hacía años no se veía. Luego, apoyó la cabeza en su hombro y suspiró. No sé cuánto me quedará por andar, hijo, pero con esto me basta. Él la abrazó con suavidad. Lo que queda, lo caminamos juntos. Permanecieron así, sin hablar. La lluvia cesó del todo, y un silencio profundo llenó la casa. Doña Ramona se quedó dormida sobre su hombro, con una leve sonrisa en los labios. Esteban la cubrió con una manta y se quedó observándola, recordando a aquel niño que un día prometió cuidarla cuando fuera grande, y ahora lo estaba cumpliendo. A la mañana siguiente, la luz entró dorada por la ventana. El canto de los pájaros rompió el silencio. Doña Ramona se despertó despacio, aún recostada en el sofá. Esteban dormía en la silla junto a ella, la cabeza inclinada hacia un lado. Lo miró con ternura y le acarició el cabello con la punta de los dedos. «Mi niño», susurró, «siempre tan bueno, incluso cuando el mundo quiso endurecerte». Se quedó observándolo un momento más. Luego se levantó con cuidado para no despertarlo. Fue a la cocina, puso el agua al fuego y al sentir el aroma del café llenando la casa, sonrió. Por fin, después de tanto tiempo, la casa olía a hogar otra vez. El sol apareció entre las nubes como un hilo dorado que se abría paso después de una larga tormenta. Por primera vez en mucho tiempo, la casa de doña Ramona despertó con risas suaves, olor a pan y el sonido de martillos golpeando madera. Esteban estaba en el patio supervisando los últimos arreglos. Llevaba la camisa arremangada, los zapatos manchados de tierra y una expresión serena que no recordaba haber tenido desde su juventud. El techo nuevo relucía bajo la luz de la mañana. Las paredes, antes agrietadas y tristes, lucían ahora un tono cálido. Un carpintero colocaba las persianas nuevas, mientras otro instalaba una lámpara en el pasillo. Doña Ramona observaba desde la ventana, con la mano apoyada en el marco, sin poder disimular el brillo de sus ojos. «¿Todo eso por mí, hijo?», preguntó cuando él entró con una caja de herramientas. «Por nosotros, mamá», respondió él sonriendo. «Esta casa es parte de los dos». Ella se sentó en su sillón mirando a su alrededor con un gesto que mezclaba sorpresa y nostalgia. «¿Cuántas veces imaginé ver las paredes así, pero no pensé que viviría para verlo?» Esteban dejó las herramientas y se arrodilló junto a ella. «No digas eso. Todavía queda mucho por hacer». Ella rió suavemente. «Hablas como cuando eras niño. Siempre soñabas en grande. Y tú siempre me enseñaste a no rendirme», respondió él, levantándose. «Así que ahora me toca devolverte un poco de todo eso». Durante los días siguientes,
La casa se transformó por completo. Esteban contrató a un jardinero para limpiar el patio, quitar las raíces secas y plantar flores nuevas. El olor a tierra húmeda se mezclaba con el perfume de las plantas recién regadas. El portón, antes oxidado, fue pintado de blanco y una placa con el nombre Ramona Herrera colgó sobre la puerta. Los vecinos pasaban y miraban con asombro. Algunos saludaban con sinceridad, otros con curiosidad. Pero todos coincidían en algo. La vieja casa del final de la calle había vuelto a tener vida. Doña Mireya, desde su ventana, observaba con cierta incomodidad el movimiento constante de obreros y visitantes. Intentó acercarse una tarde con un pastel en las manos. «Vine a felicitarla, doña Ramona. ¡Qué maravilla de cambios!», dijo con su sonrisa habitual. Doña Ramona la recibió con educación, pero con distancia. «Gracias, vecina. Todo esto es idea de mi hijo. Él quiere dejarlo bonito, como antes». «¡Qué hijo tan dedicado!», respondió Mireya forzando una risa. «Ojalá todos fueran así». Esteban, que escuchaba desde el corredor, se limitó a saludar con un gesto. Ya no necesitaba palabras para dejar claro que las viejas intenciones de la vecina no tendrían espacio allí. A medida que los días pasaban, Julián desapareció del pueblo. Nadie supo a dónde se fue. Algunos decían haberlo visto tomando un autobús hacia la ciudad. Otros aseguraban que trabajaba en un taller lejos de allí. Esteban no quiso saberlo. La ausencia de su sobrino trajo una calma inesperada y doña Ramona pudo respirar sin el peso de las visitas interesadas. Cada rincón de la casa fue cambiando poco a poco. La cocina volvió a tener vida con los aromas de guisos y café. El patio se llenó de macetas de colores y en el corredor Esteban colocó una banca donde solían sentarse cuando él era niño. Los días comenzaron a tener ritmo otra vez. Una mañana, doña Ramona salió con su taza de té y caminó hasta el jardín. El aire estaba fresco y las flores recién abiertas la recibieron con un murmullo leve de hojas moviéndose. Miró alrededor, sonriendo. Por primera vez, no sintió cansancio, sino paz. Esteban la observaba desde la puerta. «¿Te gusta cómo quedó?». Ella lo miró con los ojos brillantes. «Así huele la vida cuando ya no se tiene miedo», dijo en voz baja. Él sonrió sin decir palabra. No era solo una frase. Era el cierre de una herida que había durado años. Días después, Esteban comenzó el proyecto que más ilusión le hacía, la nueva habitación de su madre. Mandó traer un colchón cómodo, cortinas claras, una mesa pequeña para el té y una estantería con flores secas. Sobre la pared principal, colocó fotos antiguas restauradas, el rostro de su madre en su juventud, su padre sonriendo en una feria del pueblo y él mismo, de niño, abrazado a una cometa. Doña Ramona lo observaba trabajar desde la puerta. «Hijo, no hacía falta tanto», murmuró. «Sí hacía», respondió sin dejar de clavar el marco. «Es tu espacio. Tienes que sentirte en casa». Ella entró despacio, recorriendo con la mirada cada detalle. Pasó la mano sobre la colcha, olió las flores, se detuvo frente a las fotografías. «No sabía que todavía tenías esta», dijo tocando una donde aparecía ella con un vestido azul. «La encontré entre tus cartas», respondió él sonriendo. «La limpié, la enmarqué y la traje de vuelta». Doña Ramona se sentó en la cama emocionada. «Nunca imaginé tener algo así, hijo. Lo mereces, mamá. Todo esto es poco comparado con lo que hiciste por mí». Ella guardó silencio unos segundos. Luego, con una sonrisa dulce, añadió: «Cuando uno vive con miedo durante tanto tiempo, se olvida de cómo se siente abrir una ventana sin pensar en lo que pueda venir». Esteban la miró y, con un gesto suave, abrió de par en par las ventanas. La brisa entró cargada de olor a flores y tierra mojada. La luz se esparció por toda la habitación, iluminando los retratos y las plantas. Ella cerró los ojos y respiró hondo. «Así huele la vida», repitió con voz firme, «cuando ya no se tiene miedo». El silencio que siguió fue cálido. Esteban se quedó junto a ella, observando cómo el sol bañaba las paredes. Su madre parecía más joven, como si la luz hubiera borrado años de cansancio. Con el paso de las semanas, los cambios se extendieron al resto de la casa. Esteban mandó colocar lámparas nuevas, reparó el pozo, pintó los marcos de las ventanas y sembró un limonero en el patio, justo donde antes había un viejo tronco seco.
Cada vez que dé fruto recordaré que todo puede volver a florecer, dijo su madre con una sonrisa. El vecindario, antes indiferente, empezó a visitar la casa con respeto. Algunos ofrecían ayuda, otros simplemente pasaban a saludar. La historia de doña Ramona y su hijo comenzó a correr entre los vecinos como un ejemplo de reconciliación y esperanza. Incluso el padre Mateo visitó la casa una tarde. «Se nota el cambio, hijo», le dijo a Esteban, mirando alrededor. «No solo en las paredes, también en el ambiente». Esteban sonrió. «Mi madre siempre fue la base de esta casa. Solo necesitaba un poco de luz». El sacerdote asintió. «Y tú has traído esa luz de vuelta». Al caer la noche, el viento soplaba suave. Doña Ramona estaba en su habitación, sentada frente a la ventana abierta, mirando las estrellas. El aire fresco movía las cortinas y el perfume de las flores llenaba el cuarto. Esteban se asomó en silencio. «¿No tienes frío?» «No», dijo ella sin volverse. «Hace años que no sentía el aire tan limpio. Parece otro lugar, ¿verdad?», preguntó él, sentándose junto a ella. «Sí», respondió, «pero lo que cambió no fue la casa, hijo. Fuiste tú». Él la miró sorprendido. «¿Yo?» «Sí. Cuando el corazón se abre, todo lo demás empieza a brillar». Esteban bajó la mirada, conmovido. Ella le tomó la mano y la apretó suavemente. «Gracias por devolverle el alma a este lugar». El viento sopló otra vez, haciendo tintinear los vidrios de la lámpara. La casa, que antes fue un refugio triste, se había convertido en un símbolo de vida. Y en medio de aquella calma, madre e hijo se quedaron mirando el horizonte. No dijeron nada más. No hacía falta. El amanecer siguiente traería nuevos días, pero esa noche, bajo el resplandor tenue de las estrellas, la casa respiraba paz por primera vez en muchos años. El aire de la mañana traía un olor fresco a tierra y flores. La casa de doña Ramona brillaba bajo el sol, con sus paredes recién pintadas y el jardín lleno de color. Por fin, todo parecía en calma. Esteban barría el corredor mientras su madre tejía en el sillón junto a la ventana. El sonido de las hojas arrastrándose por el suelo le resultaba relajante, casi terapéutico. «Cada día esta casa se siente más viva», dijo doña Ramona sonriendo. «Porque tú estás en ella», respondió Esteban, con una ternura que hizo que ella bajara la mirada, emocionada. Esa paz duró poco. A lo lejos, el sonido de un motor rompió la quietud. Un auto negro se detuvo frente a la reja. Del vehículo bajó Julián, impecablemente vestido, con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Detrás de él, un hombre de traje oscuro ajustó sus gafas y se acercó al portón. Esteban sintió un escalofrío. Dejó la escoba a un lado y caminó hacia la entrada. Su madre, al verlo detenerse, se asomó a la ventana. «¿Quién es, hijo?» «Alguien que nunca aprende», respondió, sin apartar la vista del recién llegado. Julián abrió la reja sin pedir permiso. «Vaya, tío», dijo extendiendo los brazos. «Qué cambio tan impresionante». La casa quedó preciosa. «No viniste a admirarla», replicó Esteban con tono seco. «¿Qué quieres ahora?» El joven fingió ofenderse. «Solo vine a hablar y a resolver todo, legalmente». El hombre que lo acompañaba dio un paso al frente. «Soy el licenciado Herrera», dijo con voz profesional. «Represento a Julián Ramírez, legítimo heredero de la señora Ramona Herrera». Doña Ramona se quedó inmóvil al escucharlo desde la ventana. Su tejido cayó al suelo. «¿Qué está diciendo este hombre?», preguntó saliendo despacio al porche. Julián avanzó unos pasos y le mostró la carpeta. «Tía, todo está en orden. Estos papeles lo confirman. Usted firmó la cesión hace años, cuando todavía vivía mi madre». «Eso no es cierto», replicó Esteban de inmediato. «Nadie firmó nada». «Claro que sí», insistió Julián mirando al abogado. «Aquí están las pruebas». El abogado abrió el maletín y sacó unas hojas cuidadosamente dobladas. Los vecinos, curiosos, empezaban a asomarse desde la calle. El rumor corrió rápido. El sobrino volvió con abogados. Doña Mireya fue la primera en acercarse, disimulando la emoción de ver el conflicto desde su cerca. Otros vecinos se fueron agrupando poco a poco murmurando. Esteban tomó los papeles con firmeza, los revisó con la mirada, y bastó un segundo para entender la farsa. El sello era falso.
la firma imitada torpemente. «Esto es una mentira», dijo, alzando las hojas. «Una burda falsificación. Tenga cuidado con sus palabras, señor Herrera», intervino el abogado intentando mantener la compostura. «Los documentos están certificados». «Certificados por un estafador, querrás decir», respondió Esteban. «Este joven ya falsificó firmas antes y todos lo saben». Los murmullos crecieron. El abogado tragó saliva, incómodo, y miró a Julián buscando orientación. Pero el muchacho seguía con la misma sonrisa desafiante. «No sé de qué hablas, tío», dijo. «Solo quiero lo que me corresponde». «¿Lo que te corresponde?», repitió Esteban. «No te corresponde nada que no hayas ganado con tus manos». Doña Ramona, que había permanecido en silencio, bajó los escalones del porche. Su voz, cuando habló, fue suave pero firme. «Julián». El joven se giró hacia ella, aún con la sonrisa ensayada. «Tía, escúcheme, no quiero problemas, solo quiero lo que es justo». «Lo justo», repitió ella, mirándolo a los ojos, «no es lo que tú crees». Un murmullo recorrió la multitud. Doña Ramona avanzó unos pasos más, deteniéndose frente a él. El viento movía su chal y el silencio cayó como un peso sobre todos. «Te abrí las puertas de mi casa cuando nadie más lo hizo», dijo, con voz temblorosa pero decidida. «Te di comida, techo y cariño. Te traté como a un hijo, y siempre se lo agradeceré», respondió Julián, intentando suavizar el tono. «Pero no quiero limosnas, solo...» «Basta», lo interrumpió ella, alzando la mano. «No pronuncies esa palabra en mi casa». El silencio fue absoluto. Doña Mireya desde la cerca tragó saliva. «Limosnas es lo que das cuando te sobra, Julián. Y aquí nunca sobró nada. Todo lo que tuvimos fue con esfuerzo. Pero tú solo aprendiste a pedir, no a dar». Julián intentó replicar, pero ella siguió hablando, su voz más firme que nunca. «No necesito abogados para saber lo que es mío. Esta casa no se construyó con papeles, sino con amor y sacrificio. Y tú no entiendes nada de eso». El joven apretó los dientes. «No puede quitarme lo que por ley de la sangre», interrumpió Esteban acercándose. «Esa misma sangre que usaste para engañarla y robarle». Los murmullos se convirtieron en un murmullo general. El abogado intentó calmar los ánimos, pero doña Ramona levantó la mano. «Déjelo hablar, Esteban», dijo con serenidad. «Quiero escucharlo una última vez». Julián respiró hondo. «Yo solo quería una oportunidad. No tuve la suerte que ustedes tuvieron». «Tuviste algo más valioso que la suerte», dijo ella sin apartar la mirada. «Tuviste confianza y la rompiste». El joven bajó la cabeza. Por un instante, la sonrisa desapareció. Doña Ramona dio un paso más. Su voz, aunque suave, sonó como una sentencia. «No quiero más familia que mi hijo». El murmullo se detuvo. El abogado parpadeó sin saber qué decir. Julián levantó la vista, pálido. «¿Qué está diciendo, tía?» «Que te vayas, hijo», respondió ella, con lágrimas contenidas. «Ya no hay lugar para la mentira aquí». El viento sopló fuerte, moviendo las hojas del jardín. El abogado recogió los papeles con torpeza y murmuró algo sobre malentendidos. Pero Julián no se movía. Estaba inmóvil, mirando a doña Ramona con una mezcla de vergüenza y rabia. Esteban se acercó, con voz firme pero serena. «Te di muchas oportunidades, Julián, pero ya no más». El joven lo miró fijamente. Por un segundo pareció que iba a responder, pero en su rostro apareció algo distinto: cansancio. Sin decir palabra, bajó la mirada y dio media vuelta. El abogado lo siguió apresurado con los papeles bajo el brazo. El auto arrancó con un chirrido leve y desapareció entre la polvareda del camino. Los vecinos aplaudieron, primero con timidez, luego con fuerza. No era un aplauso de burla, sino de respeto, por la madre que defendió su casa, por el hijo que se quedó, por la justicia que no necesitó jueces. Doña Mireya, desde su ventana, cerró las cortinas sin decir una palabra. Esa tarde, el pueblo entero parecía distinto. Los rumores que antes se alimentaban de dudas se llenaron ahora de admiración. Algunos decían que jamás habían visto a doña Ramona tan erguida, tan dueña de sí. Otros comentaban que nunca olvidarán el momento en que dijo aquella frase. Esteban y su madre regresaron al porche. Ella estaba cansada, pero su mirada brillaba con una mezcla de orgullo y alivio.
¿Estás bien?, preguntó él, sosteniéndole la mano. Sí, hijo, respondió ella con una sonrisa suave. Hoy descansé de muchos años de silencio. Él la abrazó despacio. El sol se escondía detrás de las colinas, tiñendo el cielo de tonos dorados. Lo hiciste, mamá. Lo lograste, susurró. No, hijo. Lo hicimos juntos. El aire fresco llenó el patio. Los vecinos se fueron marchando uno a uno, dejando atrás un murmullo de respeto. La casa volvió a quedarse en calma, pero ya no era la misma. Esa casa, que antes había sido símbolo de tristeza, ahora era testigo de dignidad. Doña Ramona respiró hondo, mirando el horizonte. El viento movió su chal, y el olor del jardín recién florecido la envolvió. ¿Sabes qué siento ahora?, preguntó, con los ojos fijos en el cielo. ¿Qué cosa?, respondió Esteban. Libertad. El hijo la miró, y en ese instante comprendió que la justicia no siempre llega en tribunales. A veces llega en forma de verdad dicha, con el corazón firme. Y esa tarde, frente a todo el pueblo, doña Ramona había recuperado su nombre, su casa y su paz. La tarde caía lenta, con un aire dorado que llenaba la casa de calma. Después de todo lo ocurrido, Esteban sentía que el silencio ahora era distinto. Ya no pesaba, no dolía. Era un silencio lleno de gratitud. Doña Ramona dormía una siesta ligera en su habitación, mientras él ordenaba algunos papeles en el estudio. Entre los cajones encontró una llave pequeña, oxidada, con una cinta de tela atada al extremo. No recordaba haberla visto antes. Intrigado, recorrió la casa buscando algo que coincidiera. Al llegar al armario del pasillo, notó una pequeña caja de madera escondida detrás de unas mantas viejas. Sopló el polvo, insertó la llave y giró con cuidado. El clic del cerrojo sonó como un suspiro. Dentro había un puñado de sobres amarillentos atados con una cinta azul. Eran cartas. Algunas tenían su nombre escrito con la caligrafía firme y redondeada de su madre. Junto a ellas, un pequeño fajo de fotografías antiguas. El de niño, su madre colgando ropa bajo el sol, el perro que solía seguirlo por todas partes, la vieja mesa del comedor. Esteban se sentó en el suelo sin aliento. Tomó la primera carta y la abrió con manos temblorosas. El papel olía a tiempo y a recuerdos. Hijo mío, no sé si algún día leerás esto. Hay mañanas en que el silencio de esta casa es tan grande que puedo escuchar tu voz de niño llamándome desde el patio. Te extraño cada domingo, cuando el sol entra por la ventana y el café se enfría esperando en la mesa. Ojalá supieras cuánto me dolió tu silencio, pero más me dolería verte regresar sin paz. Esteban cerró los ojos. Cada palabra lo atravesaba como un eco del pasado. Las lágrimas le nublaron la vista. Tomó otra carta, más corta, escrita con tinta azul. A veces dejo la puerta entreabierta, por si acaso decides volver. No es costumbre, es esperanza. El nudo en la garganta se volvió insoportable. Apretó el papel contra el pecho y respiró hondo. Quería detener el tiempo, volver atrás, borrar los años de distancia. Sacó la última carta del montón. Era la más reciente, fechada apenas un año atrás. Tenía manchas de humedad, como si la tinta se hubiera corrido en algún punto. Hoy soñé que te veía sonreír otra vez, que entrabas por la puerta sin avisar, con esa alegría que llenaba la casa. No sé si la vida me dará tiempo, hijo, pero si alguna vez lees esto, quiero que recuerdes algo. El amor de una madre no se apaga, solo espera. La voz de doña Ramona lo sorprendió desde la puerta. Sabía que algún día encontrarías esa caja. Esteban levantó la mirada. Ella estaba de pie, con el chal sobre los hombros, mirándolo con ternura y tristeza. ¿Por qué nunca me las diste?, preguntó él, conteniendo el llanto. Porque no quería que te sintieras obligado a volver, pero cada palabra duele, mamá. No era mi intención hacerte daño, hijo, dijo acercándose despacio. Escribía para no olvidar. Era mi manera de seguir hablándote, aunque el viento fuera el único que me escuchara. Esteban se levantó y la abrazó sin decir nada. Ella apoyó la cabeza en su pecho y cerró los ojos. El silencio entre ellos lo decía todo. Perdóname por no haber estado antes, susurró él. Ya estás aquí, respondió ella. Eso es lo único que importa. Se quedaron así, abrazados largo rato, mientras el atardecer llenaba el cuarto con una luz dorada.
Las cartas reposaban en el suelo, abiertas, como si por fin hubieran cumplido su destino. Doña Ramona acarició el rostro de su hijo. «Cuando uno ama de verdad», dijo con voz suave, «no necesita respuestas, solo paciencia». Él sonrió entre lágrimas. «¿Y tú esperaste más de lo que cualquiera habría hecho?» «No», corrigió ella, mirándolo con dulzura. «Solo esperé lo que el amor me enseñó a esperar». El reloj marcó las 6. Afuera los pájaros regresaban a sus nidos y la luz del día comenzaba a desvanecerse. Esteban recogió las cartas con cuidado y las colocó en la mesa. «Quiero guardarlas bien», dijo. «Son parte de nuestra historia». «Guárdalas donde el corazón no olvide», contestó ella. Cuando la noche cayó, los dos permanecieron sentados frente a la ventana abierta, mirando cómo las estrellas aparecían una a una. No hablaron más. El silencio era perfecto, lleno de cosas que ya no necesitaban decirse. Y en ese silencio, las palabras de la última carta quedaron flotando en el aire, como un suspiro que nunca se apaga. El amor de una madre no se apaga, solo espera. El sol caía suave sobre las colinas del pueblo, tiñendo el aire con un tono dorado que anunciaba un nuevo comienzo. Habían pasado varias semanas desde aquel día de las cartas, y la casa se había llenado de risas y pasos tranquilos. Doña Ramona caminaba más despacio, pero con una energía distinta, serena. Sus ojos, antes cansados, ahora brillaban con la luz de quien ha hecho las paces con su historia. Esteban, en cambio, no había descansado ni un día. Desde el amanecer hasta la noche, se ocupaba de los últimos detalles de un proyecto que nació del amor y la culpa, pero que había crecido hasta convertirse en esperanza para muchos. El pueblo entero se reunió esa tarde frente a un edificio blanco, sencillo, rodeado de jardines y ventanas amplias. Sobre la fachada, un cartel recién colocado decía en letras doradas: Instituto Ramona Herrera. Doña Ramona llegó tomada del brazo de su hijo. Los aplausos comenzaron apenas cruzó el portón. Había flores, música suave y rostros emocionados. Ella miraba todo con asombro, sin entender del todo la magnitud de lo que veía. «¿Qué es esto, hijo?», preguntó con la voz temblorosa. «Es tu legado, mamá», respondió Esteban. «Un lugar donde nadie tenga que sentirse solo». Las manos de ella temblaron al tomar las tijeras que le ofrecieron. El listón rojo ondeaba frente a la entrada. «No sé si merezco tanto», susurró. «Mereces más de lo que puedo darte», dijo él sonriendo. «Vamos, mamá, este es tu momento». Ella respiró hondo y cortó la cinta. Los aplausos estallaron. Algunos ancianos del pueblo, invitados a conocer el nuevo hogar, se acercaron con lágrimas en los ojos. Doña Ramona los saludó uno por uno, tocándoles las manos con ternura. «Bienvenidos», dijo. «Aquí tendrán techo, comida y compañía, pero sobre todo, cariño». Esteban la observaba con el corazón lleno. Era como verla renacer. Esa noche, de regreso en casa, cenaron juntos. La mesa estaba servida con sencillez: pan, sopa caliente y un pequeño jarrón con flores. El silencio era dulce, lleno de calma. Doña Ramona levantó la vista y lo miró como si lo viera por primera vez. «¿Sabes, hijo?», dijo con una sonrisa tranquila. «A veces pienso que la vida me dio más de lo que pedí». «¿Y qué fue eso, mamá?». Ella le tomó la mano, acariciándola con ternura. «Tenerte aquí. Volviste, y eso es todo lo que quería». Esteban apretó su mano y sonrió con los ojos humedecidos. Afuera, el viento movía las hojas del jardín, y a lo lejos se veía el letrero iluminado del instituto que llevaba su nombre, brillando bajo la luz suave del atardecer. Instituto Ramona Herrera, un hogar donde el amor nunca envejece. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si esta historia te llegó al corazón, deja tu like, suscríbete y contanos desde qué lugar del mundo la viviste. Hasta la próxima historia.